este tiempo que cuando yo le decía al Señor, pues danos un fervorín para compartir con las hermanas, yo todavía pues ni tenía el tema, ni sabía cómo titularlo, y poco a poco el Señor me fue como dando palabra y yo sentía como el respaldo de Él. Y este tema breve se llama El poder transformador del Espíritu Santo, que está basado en Hechos 1:8, que dice a la letra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 1, el Señor Jesús, antes de que fuese recibido arriba, les dio mandamiento a los apóstoles. Entre ellos fueron tres muy particulares, muy específicos. El primero, que no se fueran de Jerusalén, que se esperasen ahí, que esperasen la promesa del Padre y que también Él les había dicho. Y en Juan 7:37 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Quiénes? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto nos enseña también que el Espíritu Santo lo habrían de recibir, bueno, los que creyesen en él, y que vendría hasta que Jesús fuese glorificado. También lo vemos en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lo que el Señor les mandaba requería obediencia y paciencia. Y también les dijo que serían bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días posteriores a su partida. Y cuando sucediera esto, ¿qué iba a pasar? Pues recibirían poder y serían testigos de él. Vemos que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo no puede ser visto como una emoción, ni como algo pasajero, ni para obtener prestigio, sino para predicar el Evangelio, dar testimonio de Cristo, perseverar en la fe, enfrentar persecución, hablar con denuedo, obrar sanidad por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es derramado en una persona, hay una transformación, hay un cambio de carácter en sus actitudes, en sus preferencias. Y yéndonos a la Biblia, en el apóstol Pedro vemos claramente una transformación. Pero ¿quién era Pedro? Era pescador que vivía en Capernaum. Su padre se llamaba Juan, su hermano Andrés. Estaba casado. Y también algo muy importante, responde junto con su hermano Andrés al llamado de Jesús cuando Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. A través de los diferentes hechos que nos narran las escrituras sobre Pedro, vemos que su carácter era fuerte, impulsivo, pero también con errores, como cualquiera de nosotros. Y mencionaré solo algunos. Cuando quita los ojos de Jesús, Pedro comenzó a hundirse. Esto viene en Mateo 14:28 al 31. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro caminó sobre las aguas mientras miró a Jesús, pero al mirar el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó ahí? Las circunstancias lo hicieron dudar y tener miedo. Así nosotras, cuando pasamos por situaciones difíciles, sentimos a veces que nos hundimos, que ya no podemos.
Sin embargo, vemos también en Pedro que le fue revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En Mateo 16, del 13 al 17, se menciona que Jesús les preguntó a los discípulos diciendo que quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús les hace esta pregunta directa, ¿quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí vemos otro Pedro, a quien le fue revelado quién era Jesús. Otra participación que tuvo Pedro fue en momentos especiales con Jesús, como la transfiguración. También en Pedro vemos que aprendió una lección de servicio. Cuando rechazó que Jesús le lavara los pies y luego reaccionó, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Vemos en este episodio de Juan 13, del 6 al 9, que aprendió humildad y servicio. Otros hechos que nos narran las escrituras es cuando reaccionó violentamente cortándole la oreja a un hombre llamado Malco. En Pedro vemos la debilidad humana, pero también la gracia de nuestro Señor cuando Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A su cumplimiento de esto, de lo dicho por el Señor Jesús, dice la escritura que Pedro lloró amargamente, ya que comprendió, podemos pensar, que su debilidad. En ese momento su fe fue puesta a prueba, y así lo dijo el Señor, que Satanás quería destruirlo. Pero vemos algo maravilloso y es algo hermoso que a mí me conmovió, que el Señor intercedió por él cuando dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Podríamos pensar que Pedro se sentía seguro de su amor hacia el Maestro y valentía también que había en él, como cualquiera de nosotras, pero somos frágiles y necesitamos de la gracia de Dios. También Jesús le dijo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabía que caería, que se arrepentiría y que sería restaurado. Igualmente, después de la resurrección, Jesús lo restauró públicamente al decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdonó, sino que le volvió a confiar el cuidado de su pueblo. Pero ¿qué pasa después con Pedro? Después del Pentecostés. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo viene en el Pentecostés, todos estaban juntos en un mismo sentir. Un estruendo vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó aquel lugar donde estaban. Y empezaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La multitud que los escuchaba estaba confusa, sorprendida, maravillada, porque hablaban en sus propias lenguas. Se trataba de personas de diferentes lugares, unos de Mesopotamia, otros de Judea. Sin embargo, otros se burlaban diciendo que estaban ebrios. Y a continuación vemos la transformación de Pedro. Él se dirige a la multitud, se pone en pie junto con los 11, lleno de confianza por el poder del Espíritu Santo que había sido derramado en él. Pedro proclamó con autoridad la muerte de Jesús y su resurrección. El sermón fue ungido de tal manera que conmovió a la gente y la llevó a decir, ¿qué haremos?
A lo que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Arrepentimiento significa cambio de dirección, de una vida de rebelión, de pecado, a una vida en el Espíritu. Y el Espíritu y el bautismo nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes. Aquel día cerca de 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados. Pedro fue usado para la proclamación del Evangelio. Y no solo Pedro, sino que también en Hechos 2:43 dice que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. También hubo un cambio en los primeros cristianos, en sus actitudes, en su carácter. Se mantenían en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y bienes y repartían según las necesidades. No dejaban de ir al templo, compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Y qué pasaba? Reflejaban el amor de Cristo. Sus hechos daban testimonio de la transformación operada en ellos tras la llenura del Espíritu Santo. Y esto seguro hacía que la gente dijera, yo quiero ser como ellos. Pedro se convirtió en uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva. Predicó con denuedo, sanó enfermos mediante el poder del Espíritu Santo, predicó tanto a judíos como a gentiles. Se convirtió en un hombre lleno de fe, de humildad y de denuedo. Y como conclusión, vemos que Jesús no desechó a Pedro, sino que lo formó, lo restauró y en Pentecostés se activó todo lo que había trabajado en él. ¿Has escuchado entonces lo que Dios hizo en la vida de Pedro? El Señor quiere también manifestarse con poder en tu vida. Hoy el derramamiento del Espíritu Santo es una realidad. Dios sigue buscando a mujeres y hombres comunes, con luchas, en proceso de santificación, pero dispuestas a obedecer y a perseverar en oración como tú y como yo. Tal vez te identificas con Pedro, con momentos de fe y momentos de debilidad, con impulsos y con fallas, pero también con un llamado de Dios sobre tu vida. Así como yo al preparar esto me identificaba con Pedro, porque en nuestra vida han pasado momentos de fe y momentos de debilidad. Pero si permanecemos en oración y dependencia y obediencia al Señor, Él nos transformará y nos levantará con poder. A tu alrededor hay vidas necesitadas, corazones heridos, personas limitadas como el cojo junto a la puerta llamada la hermosa, y que tal vez ni tú ni yo tenemos oro ni plata, pero tenemos algo mayor, que es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Si no lo tienes, es tiempo de pedirlo. Y cuando tú te dispones, Dios se manifiesta, transforma vidas y recibe toda la gloria. Que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios.